Imagina una vasta inmensidad de arena, donde el sol brilla sin piedad y el calor vuelve el aire casi imposible de respirar. En ese escenario desolador, una pequeña ovejita camina perdida, con los pasos pesados y el corazón apretado. Se separó de su rebaño durante una tormenta repentina y ahora, sola, vagaba sin rumbo por el desierto. El silencio era aterrador, roto solo por el sonido de sus pequeños cascos hundiéndose en la arena caliente. La ovejita, tan frágil y vulnerable, miraba a su alrededor con ojos llenos de miedo. Todo lo que veía era un desierto infinito, sin ninguna señal de vida. Las montañas de arena parecían crecer a cada paso, como si el mundo entero se estuviera cerrando a su alrededor. El sol quemaba su espalda y la sed empezaba a apretar, transformando lo que antes era solo incomodidad en desesperación. Intentó recordar el camino de vuelta, pero cada dirección parecía igual, sin ninguna pista de que alguna vez había estado allí. No había sombra, agua ni pasto, solo un vacío que reflejaba la soledad que sentía por dentro. Cada vez que llamaba a su madre o a cualquiera de las otras ovejas, la respuesta siempre era el mismo eco vacío. Sintiendo que había sido abandonada, la ovejita comenzó a creer que nadie la encontraría. Se sentía pequeña ante la inmensidad del desierto, y con cada paso, parecía alejarse aún más de casa. En el fondo de su corazón, una duda comenzó a crecer. ¿Será que Dios se había olvidado de ella también? En ese momento, perdida y sin esperanza, la ovejita empezó a cuestionarse si alguien, en algún lugar, realmente estaba velando por ella. Y allí, en medio del desierto, rodeada por un océano de arena y un cielo sin fin, la pequeña oveja se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba verdaderamente sola. La ovejita seguía caminando, ahora con las fuerzas agotándose. El calor era insoportable, y la sed hacía arder su garganta. Cada paso se volvía un esfuerzo gigantesco, y el miedo de no encontrar nunca el camino de vuelta se transformaba en lágrimas silenciosas que corrían por su hocico. Miraba al cielo, pero todo lo que veía era un azul implacable, sin nubes que pudieran traer sombra o alivio. Se detuvo por un momento, exhausta, y se recostó sobre la arena caliente. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora estaban cansados y vacíos. En medio del silencio del desierto, la ovejita susurró en un tono casi inaudible, como si hablara más para sí misma que para cualquier otra cosa. «Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste aquí sola?» Era un grito de desesperación, una súplica de un corazón que se sentía olvidado. La pequeña oveja siempre había escuchado historias de cómo Dios cuidaba de todas sus criaturas, de cómo Él nunca dejaba a nadie atrás. Pero, en ese momento, perdida y sin rumbo, no podía entender por qué tenía que pasar por aquello. Porque ella, tan pequeña y frágil, había sido dejada a merced de un desierto sin fin. Las horas pasaban lentamente y la noche comenzó a caer. El desierto, antes abrasador, ahora se volvía frío y sombrío. Las estrellas comenzaron a aparecer, iluminando el cielo con un brillo distante, pero la ovejita no encontraba consuelo en ellas. La sensación de abandono era profunda, y cerró los ojos, deseando desaparecer, o quizá, despertar de una pesadilla que parecía no tener fin. Pero entonces, en medio de su tristeza y soledad, la ovejita sintió algo diferente. Era como si una presencia suave y cálida la envolviera, un soplo de brisa ligera que acariciaba su lana. Abrió los ojos lentamente y, para su sorpresa, vio algo que no esperaba. Una figura brillante y serena que se acercaba suavemente, como si flotara sobre la arena. La ovejita parpadeó, tratando de entender si era real o solo fruto de su imaginación, pero la figura seguía allí, iluminando el oscuro desierto con una luz suave y acogedora. Era un ángel, con alas que brillaban como la luz de la luna y una sonrisa gentil que traía una paz indescriptible. Sin decir una palabra, el ángel se acercó a la pequeña oveja, sus ojos reflejando toda la ternura que el desierto le había robado. Y, en ese instante, la ovejita sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. La ovejita miró al ángel con una mezcla de asombro y alivio,
sin saber si llorar o sonreír. Era como si todo el miedo, el dolor y la desesperación que había sentido hasta ese momento estuvieran siendo lavados por aquella presencia suave y luminosa. El ángel se arrodilló a su lado, con una mirada que parecía ver todas sus heridas, tanto las visibles como las escondidas en su corazón. «Pequeña, ¿por qué lloras?», preguntó el ángel con una voz dulce que parecía resonar en el silencio del desierto como una melodía reconfortante. La ovejita sollozó, sintiendo que todas sus emociones estaban a punto de explotar. No sabía por dónde empezar, pero las palabras comenzaron a salir, mezcladas con las lágrimas que seguían corriendo por su rostro. «Me perdí», comenzó la ovejita, con la voz temblorosa. «No sé dónde estoy, no sé cómo regresar, y lo peor es que siento que Dios me ha abandonado. Siempre creí que Él cuidaba de todos nosotros, pero ahora me siento sola. ¿Cómo pudo dejarme aquí, en este desierto, sin nadie?». El ángel escuchó cada palabra con atención, sin interrumpir, ofreciendo solo su mirada llena de comprensión. Cuando la ovejita terminó, él se inclinó más cerca y habló con una serenidad que calmaba el corazón. «Dios nunca te ha abandonado, pequeña. Él siempre ha estado a tu lado, incluso cuando pensaste que estabas sola. El desierto es un lugar difícil, pero a veces es necesario para que podamos aprender lecciones que no podríamos aprender en otros lugares. Y es en ese silencio, lejos de todo lo que conocemos, donde podemos escuchar la voz que más importa». La ovejita lo miró, tratando de procesar esas palabras. Quería creer, pero era difícil aceptar que ese sufrimiento pudiera tener algún propósito. El ángel, percibiendo su confusión, continuó. «Te sientes perdida ahora, pero la verdad es que no importa cuán lejos vayas, Dios siempre sabe dónde estás. Cada lágrima que derramaste, Él la vio. Cada miedo que sentiste, Él lo sintió contigo. A veces, las respuestas no llegan de la forma en que esperamos, y los caminos pueden parecer sin sentido. Pero, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz guiando tus pasos». El ángel extendió la mano, tocando suavemente la cabeza de la ovejita, y en ese toque, ella sintió un calor profundo, como si todo el dolor que llevaba se estuviera retirando suavemente. Era una sensación de paz que nunca había experimentado antes, un recordatorio de que, incluso en el desierto más árido, no estaba sola. La ovejita comenzó a ver que, tal vez, el desierto no era el final, sino un lugar de transformación, donde su fe sería probada, pero también fortalecida. La ovejita, aún un poco asustada, pero ahora con un soplo de esperanza en su corazón, miró al ángel con nuevos ojos. Las palabras de él estaban empezando a tener sentido, pero ella todavía sentía miedo, aún se veía como una pequeña criatura perdida en un mundo vasto y desconocido. El ángel percibió la duda en su mirada y sonrió, como quien comprende las batallas internas que nadie más ve. «Crees que estás sola porque no ves a nadie a tu alrededor», continuó el ángel, con una calma que parecía capaz de aquietar cualquier tormenta. «Pero Dios te conoce mejor que tú misma. Él sabe lo que puedes soportar, conoce tu fuerza, incluso cuando tú dudas de ella. Esta jornada no se trata de abandono, sino de descubrimiento. Es aquí donde entenderás que la verdadera fortaleza no viene de nunca perderse, sino de levantarse y seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido». La ovejita bajó la cabeza, reflexionando sobre las palabras del ángel. Pensó en las veces en que sintió que no tenía más fuerzas, en los momentos en que la oscuridad parecía engullir toda esperanza. Pero ahora, al escuchar al ángel, se dio cuenta de algo importante. Incluso sin darse cuenta, ella siguió caminando. Cada paso que dio, cada lágrima que se secó en su pelaje, todo eso la había llevado hasta ese momento, donde estaba recibiendo una lección que jamás olvidaría. Pero, ¿y si no logro encontrar el camino de regreso?, preguntó la ovejita, todavía con una voz frágil. ¿Y si fracaso? ¿Y si, al final, todo esto no vale la pena? El ángel se acercó aún más, con una mirada firme y llena de ternura, respondió. «Pequeña,
Lo importante no es nunca perderse, sino lo que haces cuando te pierdes. Puedes elegir rendirte al miedo o mirar dentro de ti y encontrar una fuerza que quizás ni sabías que existía. Dios nunca te dijo que el camino sería fácil, pero Él prometió que nunca estarías sola. Y por eso estoy aquí ahora, para recordarte que, incluso en los momentos en los que crees que estás sin rumbo, hay un propósito. No es el desierto lo que define quién eres, sino cómo lo atraviesas. Las palabras del ángel eran como bálsamo para el corazón de la ovejita. Ella comenzó a entender que, a pesar de sus inseguridades y de sentirse abandonada, había algo más grande guiando sus pasos, incluso cuando no podía verlo. La presencia del ángel no solo era un consuelo, era un recordatorio de que, incluso en las dificultades, Dios siempre estaba a su lado, enviando señales, cuidando de cada detalle, aunque ella no lo percibiera. Con el corazón más ligero y la mente llena de nuevas reflexiones, la ovejita empezó a ver el desierto de otra manera. No como un lugar de castigo, sino como un campo de aprendizaje, donde cada piedra, cada obstáculo, era una oportunidad para crecer y fortalecer su fe. No estaba simplemente perdida, estaba en medio de un viaje que la moldearía de formas que aún estaba por descubrir. La ovejita respiró hondo, sintiendo el calor del desierto de una forma diferente ahora. El peso que antes la ahogaba parecía menor, y en su lugar, una nueva sensación comenzaba a florecer, la de esperanza. Miró al ángel, que la observaba con una mirada tranquila y llena de amor, como quien sabe que la mayor lección ya estaba aprendida. ¿Y ahora? ¿Qué hago?, preguntó la ovejita, con la voz aún suave, pero cargada de una determinación que antes no existía. El ángel se acercó una vez más, y con un gesto gentil, señaló hacia el horizonte. Al final de esa línea distante, pudo ver un pequeño sendero que se abría entre las rocas y la arena. Era como si, por primera vez, sus ojos pudieran ver un camino claro, una dirección que antes estaba oculta por la neblina del miedo. Ahora, sigue adelante, dijo el ángel, con una sonrisa llena de certeza. Vuelve por el mismo camino que te trajo hasta aquí, pero esta vez con un corazón transformado. El desierto seguirá siendo árido, el sol seguirá siendo caliente, pero ahora ya no llevas la duda que antes te paralizaba. Tienes la confianza de que, por más difícil que sea el camino, nunca estarás sola. Con esas palabras, el ángel comenzó a desaparecer lentamente, disolviéndose en la suave brisa que pasaba por el desierto. La ovejita sintió una mezcla de añoranza y gratitud, sabiendo que ese encuentro lo había cambiado todo. No solo había encontrado un camino de regreso, sino también un nuevo propósito y una fuerza interior que nunca había notado. Al empezar a caminar por el sendero, la ovejita se dio cuenta de que cada paso era diferente ahora. Ya no estaba vagando sin rumbo, estaba volviendo a casa, guiada por la certeza de que, incluso en las dificultades, siempre había una razón para seguir adelante. Las piedras en el camino seguían allí, pero ahora ya no le asustaban. Cada obstáculo era una oportunidad de demostrar lo mucho que había aprendido. Mientras la noche empezaba a caer, con las estrellas apareciendo una a una en el cielo, la ovejita avistó a lo lejos su rebaño. Las otras ovejas estaban allí, pastando tranquilamente, y al ver a su pequeña amiga regresar, corrieron a su encuentro. No fue solo un retorno físico, fue un retorno a lo que realmente importaba, a la sensación de pertenencia y a una fe renovada. Ella entendió, entonces, que Dios nunca la había abandonado. Solo permitió que se perdiera para que pudiera reencontrarse de una manera aún más fuerte y sabia. El desierto no fue un castigo, sino un maestro silencioso que la preparó para ser una oveja más valiente, con una fe que ahora era inquebrantable. Y así, al acostarse entre las otras ovejas esa noche, la pequeña ovejita sonrió al cielo. Sabía que, por más perdidos que estemos en ciertos momentos de la vida, Dios siempre encuentra la manera de guiarnos de vuelta. El desierto se había convertido en un símbolo de su travesía, y la ovejita, ahora, era un ejemplo vivo de que, con fe, todo es posible.